Buen día. Cambió el mundo. El sistema global de seguridad que hemos tenido desde la Segunda Guerra Mundial se acabó. En Davos, Suiza, se acabó. Hoy, ayer, anteayer. Estos días fue un cambio sísmico. Ni siquiera el fin de la Guerra Fría produjo un cambio tan radical como estos días. Les explico. Por todo el tiempo, desde que se fundó la ONU, había un acuerdo que las reglas internacionales iban a basarse en la ley. Y ley internacional, y que todos iban a estar bajo las mismas leyes. Sin embargo, el primer ministro de Canadá, que no es cualquier persona, ha sido jefe del Banco de Canadá y el Banco Nacional de Inglaterra. O sea, es una persona a quien todo el mundo escucha cuando habla. Y él dijo que por todo ese tiempo hemos vivido una mentira. Es como él hizo la comparación con la Checoslovaquia durante la Guerra Fría, cuando en el comunismo ya, que todos los dueños de tiendas colocaron un rótulo en la ventana respaldando la ideología, pero nadie estaba de acuerdo, solamente lo hacían por conveniencia. Hasta que alguien dejó de hacerlo. Y ustedes en Venezuela saben de qué estoy hablando. La gente sigue la pista por conveniencia, pero no están de acuerdo. Y dijo, pasa lo mismo a nivel internacional. O pasó lo mismo hasta esta semana. Que todo el mundo decía que vivimos en un sistema de leyes internacionales. Un sistema basado en el principio que el fuerte no puede pasar por encima del débil. Pero todo el mundo sabía que era hipocrítico porque algunos países que tenían veto en la ONU podrían pasar por encima y lo hacían. La ley no aplicaba igual al débil como al fuerte. No aplicaba igual basado en quién era la víctima y quién hacía el daño. Y él lo dijo claramente en Suiza. Y todo el mundo sabía qué significa eso. Ya vivimos en un mundo donde el fuerte gobierna. Y Trump llegó, claro, él había dicho que iba a tomar a Groenlandia, sea como sea, por la fuerza si necesario. Y todo el mundo se puso en su contra, unidos. Europa está unida. Pero no solamente Europa, otros países se han unido con Europa. Canadá ahora, y también han aplicado por participar en la cooperación militar Australia, Nueva Zelanda, Japón y Corea del Sur. Países que tradicionalmente son aliados de Estados Unidos y no de Europa. El mundo cambió. Estados Unidos se puso al lado de los regímenes autoritarios, plenamente. Ahora tenemos 3 regímenes grandes autoritarios en el mundo que intentan gobernar y tomar lo que quieren por la fuerza. Aparte de Rusia y China, también está Estados Unidos. Y eso coloca obviamente a Venezuela en una situación precaria, porque antes estaba bajo la bota de Rusia y ahora se encuentra bajo la bota de Estados Unidos y realmente es más de lo mismo. No es libertad, no es democracia, los presos políticos siguen presos, incluso hermano nuestro de Operación Libertad Venezuela, Capitán Caguaripano, que por cierto exigimos su liberación inmediata y todo lo demás, porque mientras que ellos siguen presos, no hay libertad en Venezuela, no hay cambio de régimen. El cartel de los soles sigue intacto en el poder en Venezuela. Estamos en un nuevo orden mundial. Y en ese orden, yo y todos los que luchamos por la libertad y democracia queremos ver a Venezuela libre
y no bajo la bota ni de uno ni de otro de esos poderes que intentan esclavizar a los pueblos por la fuerza. Este es un nuevo orden, como dije, no se puede repetir lo suficiente, es un nuevo orden. Y hay que aprender a ubicarse en ese nuevo orden. Lo que implica es que hay que armarse, hay que estar fuerte, hay que por lo menos poder defender su propio territorio. Hay algunos países que pueden hacerlo. Finlandia, por ejemplo. Ucrania se está defendiendo exitosamente con la ayuda de Europa. Todos los que queremos la libertad y la democracia estamos juntos, unidos, fortaleciendo nuestra defensa, porque aquí lo que viene es un Armagedón. Pero no hay de otra. Hay que vencer al mal. Y Estados Unidos allá tiene la posibilidad todavía de sacar a ese dictador de Trump, a esa persona que comete crímenes de lesa humanidad, porque él sí lo está haciendo dentro de Estados Unidos. Trump no es mejor que Maduro, es igual, pero tiene mucho más poder. Cambio de fuera.